¿Quieres hacer cinemáticas y capturar tomas perfectas para tus videos de Minecraft? En este video te explicaré cómo instalar este mod y cómo utilizarlo de una manera muy sencilla. Ve a tu buscador y escribe ReplayCraft. Entra a la página MCPDL. Dentro de la página nos desplazamos hasta encontrar los links de descarga. Aquí donde dice Download, damos clic en el primer enlace y esto nos mandará a la página oficial de Darkblock Gaming. Nos desplazamos hacia abajo y encontraremos este botón rojo que dice Descargar. Damos clic y nos aparecerá esta ventana con términos y condiciones. Damos a aceptar, saltamos la publicidad y aquí nos aparecerá otra ventana en la que tenemos que esperar unos 10 segundos para continuar. Terminando la espera, ya podemos dar clic en Get ReplayCraft y ahora le damos en abrir. Aquí nos aparecerá este archivo. Le damos clic derecho y descargar. Por último nos mandará a esta página donde está el archivo. Le damos en descargar y ya nos abrirá nuestros archivos para guardar el pack. Yo le cambiaré el nombre a ReplayCraft. Le damos clic en guardar y ya debería aparecer nuestro mod instalado en nuestros archivos con este icono de Minecraft. Para ejecutarlo simplemente damos doble clic y lo abrimos con Minecraft. Al entrar al juego nos debe aparecer una notificación confirmando que nuestro pack se importó correctamente. Para utilizar este mod te recomiendo crear un mundo nuevo. Si deseas grabar en un mundo que ya has creado, te recomiendo hacer una copia para no perder tus logros y evitar cualquier error, especialmente si tu mundo es importante para ti. A continuación te mostraré cómo hacerlo y cómo aplicar correctamente los paquetes para que funcione. Ve a la configuración de tu mundo y desplázate hasta la parte inferior. Haz clic en copiar mundo y se creará una copia del mundo original. Abre la configuración de la copia del mundo que acabas de crear. Dirígete a la sección de paquetes de recursos. Busca ReplayCraft y haz clic en activar. Ahora ve a paquetes de comportamiento para asegurarte de que el mod esté activo correctamente. Antes de hacer clic en jugar, dirígete a la sección de experimentos y activa todos los experimentos disponibles. Ahora ya puedes ingresar a tu mundo y comenzar a usar ReplayCraft. Coloca un yunque y pon un palo dentro de él asignándole el nombre Play. Toma el palo, haz clic derecho y se abrirá una interfaz. En esta ventana verás 4 botones. De esos, uno debe ser leído antes de usar el mod. Ten en cuenta que está en inglés, pero no te preocupes. Aquí te guiaré y explicaré todo lo que necesitas saber para dominar este mod. Verás que es muy fácil. Antes de comenzar a grabar, es esencial tener en cuenta algunos aspectos para ahorrarte tiempo y evitar frustraciones. Si ves este video hasta el final, aprenderás a capturar lo que desees como un experto sin complicación. Para empezar, simplemente haz clic en grabar. Desde este momento, todo lo que hagamos será capturado. Moveré desde este bloque hasta el siguiente. Cuando quieras detener la grabación, haz clic derecho con el palo y selecciona guardar grabación. Verás que la interfaz ha cambiado y ahora tenemos más opciones disponibles que voy a explicar a continuación. Haz clic en repetición para ver lo que acabas de grabar. Como puedes observar, mi personaje está realizando la misma acción que hice durante la grabación y podemos visualizarlo desde cualquier perspectiva. Si deseas eliminar la grabación, simplemente haz clic en cancelar grabación y selecciona eliminar progreso. Ahora veamos qué sucede cuando construimos. Haz clic en grabar, construye algo y justo al terminar la construcción selecciona guardar grabación. Luego nuevamente haremos clic en repetición. Observa cómo aparezco colocando bloques y al finalizar la repetición los bloques desaparecen. Hay dos preguntas que debemos abordar antes de continuar. ¿Por qué me veo como Steve? Si prefieres que aparezca tu skin en las repeticiones, puedes ajustarlo fácilmente. Una vez que hayas guardado tu grabación, ve a configuración de vista previa. Allí encontrarás dos opciones. Default Preview, esa es la configuración predeterminada, donde aparecerás como Steve. Esta es mi opción favorita, ya que hace que tu personaje sea invisible. También hay más botones disponibles. Uno de ellos te permite cambiar la skin de Steve por cualquier otra que desees. Además, puedes elegir cómo se verá tu nombre en las grabaciones. Aquí tienes 3 opciones. Esta opción es para que tu nombre sea invisible durante las capturas. Custom Name, aquí puedes cambiar el nombre por uno personalizado en la barra de nombre personalizado. No olvides presionar enviar para aplicar los cambios. ¿Qué sucede con las construcciones que grabé? Si quieres iniciar otra grabación pero deseas conservar el progreso de tu construcción, simplemente haz clic en cancelar grabación y selecciona cargar compilación y reinicio. Esto te permitirá eliminar la grabación, comenzar desde cero sin perder lo que construiste durante la captura. Haz clic derecho con el palo y verás que la interfaz ha vuelto a su estado original. Ahora sí, lo más emocionante está por venir. Con todo lo que hemos aprendido, podrás pasar al siguiente nivel y realizar capturas desde cualquier ángulo.
Comenzaremos con una toma que consistirá en dos ángulos de cámara, la cual durará 3 segundos. Para ello hacemos clic en iniciar grabación, esperamos 3 segundos y luego seleccionamos guardar grabación. A continuación hacemos clic derecho con el palo y elegimos iniciar la configuración de la cámara. Al hacer clic nuevamente con el palo se abrirá una nueva interfaz. Es fundamental prestes atención a lo que voy a explicar a continuación. Eso es esencial para conseguir cualquier captura. Hacemos clic en el botón TICS para abrir una interfaz que nos permite decidir el momento en que comenzará la repetición de la grabación. Te aconsejo utilizar el valor mínimo, por ejemplo 1, para que la repetición inicie al mismo tiempo que empezamos a grabar. Una vez seleccionado, hacemos clic en enviar. Ahora debemos ubicarnos en el punto donde queremos que inicie la repetición. Hacemos clic derecho con el palo y seleccionamos agregar punto de cámara. Verás que aparece un punto rojo etiquetado como punto de cámara 1, lo que indica que este es el primer punto de nuestra toma. Recuerda que necesitas un mínimo de 2 puntos de cámara para realizar la captura. Más adelante te mostraré cómo añadir más puntos de cámara. Es más sencillo de lo que piensas. Continuamos añadiendo el segundo punto de cámara con el primer punto ya establecido. Hacemos clic con el palo y seleccionamos nuevamente el botón TICS. En este caso, como solo tenemos 2 puntos de cámara, asignaremos el segundo punto al último tic. Una vez seleccionado el tic, nos posicionaremos en el lugar exacto donde queremos que finalice la toma. Cuando estés listo, haz clic con el palo y selecciona agregar punto de cámara. Ahora ya tenemos los 2 puntos ubicados en sus respectivos ángulos. Para continuar, haz clic nuevamente y selecciona el botón continuar más. Como verás, los puntos de la cámara y tu personaje desaparecerán. Ya estamos listos para ver la grabación. Puedes repetir este proceso cuantas veces quieras. Si deseas realizar otra toma desde un ángulo diferente, no es necesario hacer una nueva grabación. Simplemente presiona regresar configuración de cámara y luego restablecer la configuración de cámara. Así podrás hacer diferentes tomas con la misma grabación. Si prefieres comenzar una nueva grabación desde cero, selecciona cancelar grabación y elige si deseas guardar lo grabado o eliminarlo. Ahora vamos a realizar esta toma desde 3 ángulos para comprender mejor el modo. Primero, abrimos Replaycraft. Iniciamos la grabación y esperamos 3 segundos antes de seleccionar guardar grabación. Si deseas que tu personaje sea invisible, haz clic derecho, entra en configuración de vista previa, selecciona Ghost Preview, enviar. Luego iniciamos la configuración de la cámara y vamos a TICS. Para el primer punto seleccionaremos el tic mínimo. La captura inicia aquí y selecciono agregar punto de cámara. Listo, ya tenemos el primer punto marcado. Ahora, para marcar el segundo punto, volvemos a TICS, deslizamos hasta la mitad, ya que nuestra captura será de 3 puntos. Damos enviar. Nos posicionamos en el punto medio de la captura y seleccionamos agregar punto de cámara. Ya tenemos nuestro segundo punto marcado. Para el tercer punto ingresamos nuevamente a TICS. Como este es el último punto, simplemente seleccionamos el último tic de la grabación y nos posicionamos en ese lugar. Presionamos agregar punto de cámara y ahí está, los 3 puntos ya están marcados. Para finalizar seleccionamos continuar más y luego iniciar repetición. Así podemos ver el resultado de nuestra captura. Si no estás satisfecho con el resultado de tu grabación, recuerda que es muy importante fijar tu mirada exactamente en el punto que deseas grabar. Si disfrutaste el video y te resultó útil, puedes apoyarme con un like, no cuesta nada y me ayudas muchísimo. Suscríbete al canal para más